En este tiempo de la preparación a la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, no perdemos entonces nuestras predicaciones de dar un poco más de doctrina acerca de esta devoción y de ayudar a las personas que quieren hacer la consagración para que se genere en nuestro corazón una disposición mayor, un deseo mayor y una búsqueda mayor de el anhelo de tener íntimamente unidos a Jesucristo, a su corazón sagrado y al deseo de reparar por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ya hemos hablado de la gran Santa Gertrudis del siglo XIII, hemos hablado de esa devoción que ella inspiró a partir de las revelaciones que tuvo, hemos hablado de Santo Tomás, que da una doctrina solícita para poder entender la devoción al Sagrado Corazón, hemos hablado de San Buenaventura, que dirigió una especie de cofradía ya primitiva al Sagrado Corazón de Jesús en el siglo XIII, y ahora hemos hablado posteriormente de otros predicadores como el padre Lalemant o el padre Rivadeneira, jesuitas todos que predicaron acerca del Sagrado Corazón ya antes de las apariciones de Santa Margarita María. Ahora quiero tocar previamente a lo de Santa Margarita María el caso emblemático de San Juan Eudes, un santo francés que nació en el año 1601 y que murió en el año 1674. Este santo dedicado a la predicación, fundador de congregaciones religiosas, fundó una congregación llamada la Congregación de Jesús y María y fundó una congregación también de religiosas para que se dedicaran al trabajo con las personas que estaban atribuladas. Fue un gran pionero y no solamente un precursor, sino un instaurador de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Esto es muy significativo porque en el tiempo de San Juan Eudes, y solamente al final de este tiempo, es que aparecen ya la devoción que Santa Margarita María tenía a consecuencia de las visiones que tuvo del Sagrado Corazón de Jesús. O sea que San Juan Eudes, antes de estas revelaciones privadas de Santa Margarita María, ya había instaurado en la diócesis de París y en varias diócesis de Francia, donde estaban sus misioneros de Jesús y María, había ya instaurado la devoción, primero al Inmaculado Corazón de María y después al Sagrado Corazón de Jesús, haciendo inclusive que se aprobara una misa con oraciones que él había escrito dedicadas al Sagrado Corazón de Jesús. O sea que la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús ya estaba antes de las revelaciones de Santa Margarita María. Por eso es que el padre Pío XII, y eso lo replico nuevamente, el Laureatis Aquas dirá de que esta devoción al Sagrado Corazón es la devoción de la Iglesia, siempre la tuvo, y que aún no hubiesen habido estas revelaciones tan importantes como las de Santa Margarita María, hubiéramos tenido ya la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Bien, pero vamos a plantear por qué San Juan Eudes fue tan devoto del Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús, al punto tal de que decía que estas dos devociones están en plena armonía y se plantean para el cristiano, se dan al cristiano como una fuente inagotable de amor y de ternura de parte de Dios. Vive San Juan Eudes en un tiempo muy interesante, es un tiempo en el que está terminando la monarquía, va a empezar esta revolución francesa, ya se escuchan las frases como campanas del racionalismo, que es como la base filosófica de la revolución francesa, y es también importante el darse cuenta cómo en la vida católica aparece una escuela espiritual llamada la escuela francesa. ¿Y por qué escuela espiritual? Porque plantea un matiz. La espiritualidad cristiana está basada evidentemente en la devoción a nuestro Señor Jesucristo, está basada en la encarnación, en la teología católica, ¿no?, de la encarnación, de la redención, en la revelación cristiana. Pero hay ciertos matices que van tratando determinadas almas y determinadas escuelas espirituales, como por ejemplo, si hablásemos de los jesuitas, podemos decir que un matiz espiritual de los jesuitas es, por ejemplo, el discernimiento de espíritus.
Y es el trabajo, por ejemplo, del llamado ejercicio espiritual, de la meditación, o sea, del conocimiento de cómo hay que meditar, de una pedagogía en la oración mental. Eso es propio de los jesuitas. Si hablamos de San Juan de la Cruz, podemos hablar, por ejemplo, de cómo trabaja San Juan de la Cruz todo el tema de las arideces del alma, principalmente en lo que se llama el trabajo sobre las noches oscuras, activas y pasivas del sentido y del espíritu. Eso es parte de la espiritualidad de la escuela de San Juan de la Cruz. Ahora, esta escuela francesa surge a consecuencia de un determinado punto que empiezan a trabajar, que es como una especie de beta, ¿no?, en una mina, que empiezan a trabajar, y es la cuestión de la intimidad de la espiritualidad de Jesucristo. O sea que no solamente es mirar al Señor y a partir de eso mirar lo que Él nos ha revelado y a partir de esa revelación mirar el crecimiento de nuestras almas, no, sino que la espiritualidad francesa consistió en mirar el alma de Jesús, o sea, en contemplar, en estudiar y en aprovecharse de la contemplación y de la oración, contemplando, mirando el alma de Cristo. Y esto está muy en consonancia con lo que decíamos al inicio de las predicaciones, cuando decíamos de que la inspiración de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es aquella frase del profeta Zacarías en el capítulo 12, versículo 10, que la repite el evangelista San Juan cuando ve que el soldado ha metido su lanza en el costado de Jesucristo, que le ha abierto ese costado y que ha brotado de allí sangre y agua. Dice San Juan, para que se cumpla, esto sucedió para que se cumplan las Escrituras, mirarán al que traspasaron. Entonces justamente es mirar al que traspasaron. Es la actitud del cristiano, del cristiano que quiere hacer una espiritualidad unida a Jesucristo, ¿no? Mirar al que traspasaron, mirar a Jesucristo. Y en eso consistió la espiritualidad francesa, de la cual se habla y de la cual fue heredero San Juan Eudes. Heredero principalmente de un cardenal muy importante en su tiempo, el cardenal Berule, que es Berule, que es un hombre de mucha mística, de mucha espiritualidad, y que fue una especie de mentor y padre espiritual de San Juan Eudes. Él le enseñó este tipo de oración, este tipo de espiritualidad, que era ir a donde Jesús y contemplar a Jesús, su humanidad, contemplar su espiritualidad. Entonces, esto lleva a una mirada muy rica sobre el Salvador, porque es mirar las contrapartes que hay en la vida de Jesucristo. Por ejemplo, la alegría inmensa cuando Jesucristo dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y tierra, porque estas cosas las has escondido a los sabios y entendidos, se las has dado a la gente sencilla. Esta mirada de alegría de Jesucristo al ver a los humildes, a los pobres, y al saber de que de ellos es el reino de los cielos. O tal vez esa otra mirada del corazón de Jesús, de la intimidad de Jesucristo, cuando Jesucristo dice: venid a mí los que están cansados y agobiados, que yo os aliviaré, cargad sobre mí, ¿no? Y cargad vuestro yugo, ¿no? Que es pequeño y es leve, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, esto también nos hace ver la ternura de Jesucristo, pero también nos hace ver la paternidad de Jesucristo, otras escenas, cuando Jesucristo, entrando en Jerusalén, ya a punto de padecer, dice que lloró sobre Jerusalén. Y dijo también: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, apedreas a tus profetas, matas a tus sacerdotes, apedreas a tus profetas. ¿Cuántas veces he querido reunirte como la gallina que reúne a los polluelos, pero tú no te has dejado? O también ese dolor y esa ira santa que tiene Jesucristo frente a las desviaciones tremendas de la religión judía, farisaica, en donde Jesucristo increpa determinadamente a los fariseos y les dice: sepulcros blanqueados, hipócritas, raza de víboras. Por fuera están emblanquecidos por la cal, pero por dentro hay pudredumbre. Fariseos hipócritas, ¿no? Estas cosas son muy duras y hablan de que Jesucristo tenía también una convicción muy fuerte y un carácter muy grande, ¿no? Muy férreo. O cuando Jesucristo va
al templo y encontrando el templo convertido en cueva de ladrones, como él mismo lo dice, hace un tiento y con el tiento empieza a expulsar a los mercaderes del templo. Entonces es mirar la espiritualidad de Jesucristo, como decían los mismos apóstoles guiados de este momento, que en Jesucristo se aplicaba aquella frase que decía: el celo de tu casa me devora. O sea, es eso, ¿no? Y mirar la pasión de Jesucristo, el amor de Jesucristo por las almas. Mirar también la angustia, la agonía de Jesucristo en la pasión, porque estas cosas los llevaban principalmente a los de la escuela francesa a mirar la pasión. Y por eso surge tan grandemente y de manera tan inmediata la devoción al corazón de Jesús, porque es del corazón de donde brotan las intenciones, buenas o malas, del corazón que brota el afecto, el cariño, pero también del corazón brota el amor y brota también el odio. Entonces, viendo y contemplando a Jesucristo pueden ver cómo Jesucristo tiene tanto amor por las almas, tanto celo por las almas, tanto dolor que padece, tanto sufrimiento en su pasión. Eso lleva a los devotos iniciales de este tipo de devoción del Sagrado Corazón de Jesús, a San Juan Eudes, a tener un gran amor a Jesucristo, porque viendo todo el amor de Jesús y los sentimientos de Cristo, como el mismo San Pablo enseña, ¿no? Tened los mismos sentimientos de Cristo. Esto lleva a que el cristiano quiera imitar a Jesucristo en estos sentimientos, quiera tener los mismos sentimientos de Jesús para mejor adorarlo, para más unirse a Él, para tener un alma que tenga esa luz que viene del Verbo y esa unidad plena que debe de tener con Él. Por eso entonces, que la devoción del Sagrado Corazón de Jesús sea una devoción no externa, no superficial, sino una devoción interna que nos lleve a conocer y a tener los mismos sentimientos de Cristo, que nos lleve a conocer al Señor, no solamente en su externa manera de presentarse, como lo hacían los fariseos, sino conocerlo íntimamente como sus amigos, en gran intimidad y amistad con Él. Solamente se conoce así a una persona cuando se es amigo de ella. Por eso que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos tiene que llevar al amor y a la amistad con Jesucristo. Cuando Jesucristo nos dice, ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos, así también debemos de considerarnos nosotros. Somos siervos de Dios, pero Dios nos ha hecho sus amigos. ¿Qué hacen los amigos? Conocen íntimamente a aquella persona que es su amiga. Conocer íntimamente a Jesús, conocer íntimamente su corazón, porque eso nos llevará también a nosotros a imitarlo y a reparar nuestros muchos pecados, a desagraviar nuestras muchas faltas y las del mundo entero. Pedimos estas gracias al Inmaculado Corazón de María.